Y leo en el nombre poderoso de Jesús, a Él sea la gloria. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, dice la Escritura aquí, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracia participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desecharse si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Créame que muchas veces había leído este versículo, pero no entendía por qué aquí decía que habrían muchos que prohibirán casarse y mandarán a abstenerse también de los alimentos que Dios creó. ¿Por qué estaría hablando el apóstol Pablo de esto? Bueno, hoy día trataremos con la ayuda del Señor si podemos entender un poquito eso. Tenga bien de sentarse. Muchas son las herejías destructoras que están en este último tiempo afectando el corazón de la iglesia. Y he venido, hermano, pensando en como en 3 o 4 cosas que han estado este último tiempo en mi corazón y que la he estado también dando a conocer a la iglesia. Y es que hoy se hace, hoy se cree y se dice y se practican también muchas cosas dentro de la iglesia que nunca la iglesia primitiva, ni los apóstoles, ni mucho menos Jesús, lo dijeron. Lo vuelvo a repetir. Hoy día vemos dentro de la iglesia que se hacen cosas. Se cree y también se dice y se practican muchas cosas que nunca la iglesia primitiva, ni los apóstoles, ni Jesús jamás lo practicaron. Y lo segundo que he venido diciendo es que en este tiempo mantener la iglesia del Señor sin contaminación de la cizaña doctrinal que se está metiendo dentro de este campo que es la iglesia y otras costumbres que son más costumbres trinitarias que hábitos que debe tener la iglesia del Señor, es un trabajo duro y muy duro y difícil para un pastor que realmente es de verdad. En otras palabras, mantener la iglesia santa y pura, se necesita en este tiempo un pastor de verdad, que no tenga doble ánimo, que sea realmente un pastor conforme a como Dios lo ha pedido. La Escritura habla que en los postreros días se introducirían encubiertamente herejías destructoras en el corazón de la iglesia. Impresiona lo que dice el apóstol Pablo en relación a esto, porque hoy sin darnos cuenta estas cosas están más vigentes que nunca, cumpliéndose lo que la palabra del Señor nos ha hablado durante tantos y tantos años. Y nos encontramos con una iglesia que es muy liviana, muy livianita. Es muy light la iglesia en este tiempo. Y eso es grave. En una oportunidad predicamos acá que a los productos para que sean light le quitan la propiedad original. Así también hoy día al evangelio original se le han quitado las propiedades para poder tener una iglesia light, es decir,
para que exista gente, se pretende que para que haya gente que no sea tenga mucha gordura, que sean los más raquíticos posible, más delgado posible, tienen que consumir productos que sean light. Entonces la iglesia bajo ese mismo concepto, para tener una iglesia ahora que tenga buena apariencia, para que tenga buena apariencia, tiene que ser una iglesia light, porque de lo contrario va a ser una iglesia retrógrada, como dicen en estos tiempos. Pero bueno, estas herejías de estructura, desde los años 40 antes de Cristo, la iglesia se vio amenazada por estas herejías destructoras. Imagínense, en el año 40, después de Cristo. En el año 50 ya el apóstol Pablo le hablaba a la iglesia de los Gálatas. Acuérdense que a la iglesia de los Gálatas la increpa y le dice, pero habiendo ustedes comenzado por el Espíritu, ahora ustedes van a terminar por la carne. Era porque ya se habían contaminado con herejías destructoras. Estamos hablando del año 50. En el año 55, según la Escritura, el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Éfeso y también a los Corintios para corregir un error que había ya en la iglesia de muchos que decían que no había resurrección. Y por eso el apóstol Pablo habla tanto en Efesios del viejo hombre y el nuevo hombre, del que ha muerto para el mundo y vive para Cristo. Y también en el capítulo 15 de Corintios habla que si Cristo nos resucitó, van a nuestra predicación. Y comienza el apóstol Pablo a defender que sí, la resurrección del Señor era una realidad. Y cuando el apóstol Pablo más adelante se despide y va rumbo a, sale de Mileto, la Escritura dice que también le habla a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ya estamos hablando de los años, por ahí, años 60, donde le habla y le dice, bueno, después de mi partida, dice el apóstol Pablo, entrarán lobos rapaces aquí que no perdonarán al rebaño, y que de entre ellos mismos, le dicen que dentro de ellos mismos se levantarán hombres perversos que arrastrarían a muchos de sus discípulos y los sacarían también de la verdad, como lo explica, dice la Escritura en Hechos capítulo 20, los versículos 28, 29 y 30 por ahí. En los años 60 al 63, el apóstol Pablo ya está preso en Roma. Lo habían detenido al apóstol. Y él le escribe ahora a la iglesia de Colosa. Y también le escribe a Timoteo. Y le escribe porque había una falsa doctrina o falsa enseñanza que estaba entrando en el corazón de la iglesia y que tiene que ver con el ascetismo. A lo mejor estas palabras no son muy conocidas para la iglesia. Era una doctrina más filosófica que religiosa. Y según esta, era que no había que colmarse de los bienes, ni tratar de satisfacerse de bienes, porque la idea era que había que purificar el cuerpo a través de la abstinencia. Esta es la razón por la cual yo le decía por qué el apóstol Pablo aquí le escribe ahora a Timoteo, que muchos negarán de obtenerse de comida y de cuánta cosa, porque se habían desviado. Esto era la fuente, los ascéticos, hermano, que era una doctrina más filosófica que religiosa, que pretendía precisamente, hermano, que la gente, según ellos, se mantenía más pura si se abstenía de algunas cosas. Y aquí el apóstol Pablo dice a Timoteo, no, le dice, todo lo que Dios creó es bueno y nada hay que desechar. En los años 63 al 65, ahora el apóstol Pablo le escribe a Timoteo y a Tito, pero a ellos le escribe algo muy especial. Y le escribe como prediciendo que en los posteros tiempos algunos apostatarán de la fe. Ya entra el apóstol Pablo en estos años, ya entra de una manera más directa en la enseñanza al corazón, especialmente a los líderes de aquellos días. Y les advierte a ellos que vendrían tiempos en que algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonio.
Y creo que eso es lo que hemos leído hoy día en 1 Timoteo 4:1. En la última enseñanza que el apóstol Pablo le escribe ya a Timoteo especialmente, es una carta que se la dirige a este hijo de la fe, donde le predice que la iglesia va a entrar en tal caos, de la doctrina, que llegará a un punto que dice que muchos no soportarán la sana doctrina. Imagínense lo que dice el apóstol Pablo, que la iglesia va a entrar en un estado tal de descomposición doctrinal que muchos no tendrán la capacidad de soportar la sana doctrina. Lo dice, no soportarán la sana doctrina, sino que ahora teniendo comezón de oír. ¿De oír qué? De oír a aquellos que se han desviado de la fe. Se han desviado de la fe. Van a tener comezón de oír y se volverán a la fábula. O sea, la iglesia va a preferir escuchar que alguien le traiga un cuento. Fábula es cuento. Hermanos, se volverán a la fábula. Dice que la palabra del Señor aquí, que muchos no resistirán, no aceptarán la sana doctrina, la rechazarán. Y eso es tremendo lo que dice aquí el apóstol Pablo, porque es algo que nosotros estamos viviendo en nuestros días. Eso es lo que escribe el apóstol Pablo. El apóstol Pedro, en su primera, en su segunda carta y tercera carta, dice la escritura aquí, fueron escritas también para resistir algunas tendencias que también había contra la falsa doctrina que estaban dentro de la iglesia. Me preocupa muchísimo, hermano, que muchos de esos errores, que se combatieron, imagínense usted que se combatieron allá en el principio. Estamos hablando de errores que el apóstol Pablo combatió, errores que el apóstol Pedro combatió, errores que Juan combatió, que el apóstol Santiago combatieron. Hermanos, combatieron para poder mantener la sana doctrina dentro de la iglesia. Hermanos, me preocupa que esos mismos errores se estén viendo en este día dentro del corazón de la iglesia. Eso es terrible. ¿Cómo es posible que estas cosas que pasaron allá, en el principio con la iglesia, estamos hablando de los años 40, los años 50, los años 60, 65, antes de Cristo. O sea, después de Cristo, después de Cristo. Y sin embargo, hoy día, cuando ya han pasado 21 siglos, hermano, estamos viviendo que las cosas que tuvo que enfrentar en cuanto a doctrina el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo, son las mismas cosas con las cuales nosotros nos estamos enfrentando hoy con una iglesia que no quiere soportar, no tiene oído para soportar la sana doctrina. Porque cuando usted le quiere predicar sana doctrina a la iglesia no la resiste. Porque tiene comezón de oír, porque quiere oír lo que le agrada y no lo que el Señor le quiere, hermano, decir. En el caso del apóstol Pedro, él estaba preocupado, porque él dice que estos falsos maestros estaban encubiertamente, usa la palabra Pedro, encubiertamente introducirán. O sea, hermanos, cuando la escritura habla que encubiertamente, significa que algunos estarán en la iglesia, pero que encubiertamente dentro de la iglesia introducirán sus falsas costumbres. Introducirán cosas que no forman parte de la iglesia. Y esos falsos maestros, esos falsos predicadores de esa época ya estaban causando mucho daño allá en el principio. Y están también causando mucho daño en este tiempo. Y el apóstol Pedro, según la lectura, esperaba que su doctrina, estas doctrinas heréticas y sus vidas inmorales, dice el apóstol Pedro que él teme que esas doctrinas heréticas resulten mucho más dañinas aún en este tiempo del fin. Pues cuando Pedro habla un poquito para este tiempo,
como diciendo que lo que ellos están viviendo allá a él le preocupa porque en el tiempo del fin será peor. Mire lo que dice el apóstol aquí. Pues tengo, dice, por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Le está hablando a la iglesia, sabiendo que en breve debo abandonar este cuerpo. Y usted entiende lo que quiere decir él. Él ya sentía que su tiempo en esta tierra se acababa. Y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha declarado, o sea, había sentido, recibido testimonio de Dios que ya el tiempo de su partida estaba cercana. También yo me preocuparé con diligencia, dice, me preocuparé con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. O sea, lo que más le pide a la iglesia, que no se olvide, de ninguna manera se olvide de lo que Él le ha enseñado, de lo que han aprendido, de lo que ellos, por lo que ellos han luchado, que nunca lo olviden. Yo agradezco al Señor porque hoy día estamos aquí, los que hemos comenzado la iglesia acá en este sector, y no nos hemos olvidado de lo que tenemos que hacer. Aquí el apóstol Pedro exhortaba a los cristianos a que se guardasen y que se concentrasen en el verdadero conocimiento de Dios, viviendo como corresponde a aquellos que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Les repito, el apóstol Pedro aquí le está pidiendo a la iglesia que se guardasen y que se concentrasen, hermanos, que estuviesen concentrados solo en el verdadero conocimiento de Dios, como corresponde a aquellos que esperan la venida de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice el apóstol, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. No, dice, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. O sea que Pedro está diciendo lo que nosotros le hemos predicado o le hemos enseñado a ustedes ha sido algo que tiene poder, viene del poder de Dios, que viene de nuestro Señor Jesucristo. No viene de fábula, no viene de cuento, sino que nosotros hemos visto la gloria de Dios. Por eso que dije al principio, hermano, en este tiempo se necesita de pastores que administren la iglesia del Señor, que sean pastores de verdad. Y cuando hablamos de pastores de verdad, pastores que han visto la gloria de Dios. Pero un ministro que no ha visto jamás la gloria de Dios, que no lo ha visto, que no ha sentido nada de la gloria de Dios, que está al frente por una cuestión de experiencia humana, pero no por una experiencia espiritual especial con Dios, esa iglesia pronto va a dejar de ser. Dejará de ser. Porque en este tiempo se necesitan pastores de verdad. Como el apóstol Pedro dice aquí, no vinimos a ustedes con cuentos, con fábulas, sino que venimos a ustedes con poder, porque hemos visto con nuestros ojos la majestad de Dios. En segunda de Pedro, en el capítulo 2, versículo 10, se nos dice también que el cuidado que debemos de tener con algo que está sucediendo en el corazón de la iglesia y que tal vez nosotros tampoco hemos reparado. Pero cuando el Señor me hace meditar de estas cosas, hermano, me doy cuenta que estamos en la verdad y que Dios nos revela cosas, que nos hace entender cosas que otros no entienden. El apóstol Pedro aquí, hermano, habla en este versículo que le voy a leer de algo que la iglesia en este tiempo no ha reparado. Y mire lo que dice el apóstol. Y mayormente dice a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia y en inmundicia.
O sea, está hablando de ministro, está hablando de gente de la iglesia, hermano, que andan según la carne y que andan en los apetitos de la carne y sumidos, como dice aquí, en la inmundicia. Ahora dice, cuidado con esto, porque precisamente estos que tienen estos apetitos de inmundicia, precisamente estos que son carnales, son los que desprecian el señorío. Miren lo que está enseñando. O sea, ya Pedro y Pablo, en aquellos tiempos, ellos sufrían de esto. Lo que nosotros hoy día estamos viendo en forma, hermano, pero plena, ellos la vivieron en aquellos días. Y aquí dice cuidado con aquellos que siguen la carne y que andan en los apetitos de su inmundicia, porque estos desprecian el señorío. Y dice, el apóstol lo dice aquí, no lo digo yo, el apóstol lo dice en la segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 10, dice que estos son atrevidos, o sea, son groseros, son sin respeto y son contumaces, dice aquí. Atrevidos y contumaces, porque estos no temen decir mal de las potestades superiores. Y cuando miro esta escritura, hermano, es aquí cuando yo me rebelo contra toda actitud soberbia que se ve en algunos cristianos y especialmente también en el mundo. Pero los del mundo lo entiendo más, porque ellos no conocen a Dios. Por eso que el Señor aquí a nosotros en una oportunidad nos enseñó la diferencia entre el hombre natural, entre el hombre carnal y el hombre espiritual. Hay una gran diferencia y la escritura es la que hace de la diferencia. El hombre natural no es peligroso, porque el hombre natural no conoce ni entiende nada de Dios. Por lo tanto puede hablar porque no sabe nada. Pero el que es peligroso es el carnal, porque el carnal conoce la palabra de Dios, pero como está en sus apetitos carnales, como dice el apóstol aquí, que estos que andan según la carne y que están sumidos en las inmundicias y en las concupiscencias, es decir, en sus apetitos carnales, son los que desprecian la autoridad o las potestades superiores que Dios ha establecido. O sea, esta es la gente, hermanos, que juntamente de la mano con el mundo están haciendo un trabajo en destruir la unción pastoral. Y para ello obviamente se valen de malos obreros, pero si en los tiempos pasados el apóstol Pablo aquí habla, por algo habla el apóstol Pablo, cuáles eran los requisitos que se necesitaban para el ministerio. En aquellos tiempos también hubieron malos obreros, también hubieron malos evangelistas, también hubieron malos administradores, ya lo hubieron en el pasado. Eso siempre han existido, pero de ninguna manera eso, hermano, puede dañar o perjudicar o quitar la bendición que Dios tiene para la iglesia con la unción pastoral. O sea, la unción pastoral es una unción divina a la cual se tiene que sí o sí respetar, porque es algo divino, totalmente divino. Pero a esto divino, hermano, hay que defenderlo. Hay que defenderlo. Y hoy, como nunca en este tiempo, se está introduciendo un desprecio por esta unción pastoral. Y yo decía, hermano, mientras conversaba aquí con ustedes, antes de comenzar el culto, que ahora cualquier persona, hermano, cualquiera, que ignora la palabra de Dios, y digámoslo como corresponde, cualquier ignorante, hermano, se enjuaga la boca con los pastores y habla contra el pastor y habla contra Dios. Cualquiera. Y yo me resisto contra eso. Me resisto contra eso porque esta es una unción de Dios. Que hay hermanos pastores, sí, claro, eso no lo podemos negar. Pero la unción pastoral es una unción de parte de Dios. Y no pueden decir que todos son contaminados. No son todos. Hay pastores fieles.
Pero estos carnales son peligrosos. Estos que están en los apetitos, hermanos, en los apetitos de su inmundicia, aquí el apóstol Pedro los llama, hermanos, contumaces, los llama atrevidos, porque desprecian el señorío, porque desprecian a las potestades superiores. Y cualquier hombre que se presta como instrumento del diablo, hermanos, para que se destruya el ministerio de pastor, con ello también se está destruyendo la fe y se pretende destruir la iglesia. Porque ¿qué es lo que quiere el enemigo de la iglesia? Que la iglesia se destruya. Y para poder destruir la iglesia hay que destruir al pastor. Entonces la gente ahora, hermano, como se ha encargado de introducir cosas en el mundo y hablar contra la iglesia y hablar contra los ministros que han obrado mal, se pretende así destruir y menoscabar la bendición para la iglesia, lo que significa el ministro de Dios. Si no hay ministro de Dios al frente de una obra, la iglesia se viene abajo. Se viene abajo, porque la Escritura dice que Dios los constituyó para perfección de la iglesia. De tal manera, cuando alguien, hermano, está atacando este ministerio, porque ya no se ataca a pastores, y por último, ataquen a pastores con nombre y apellido, pero no digan pastores, digan pastor tanto cometió, demándelo pues, demándelo, llévenlo a juicio, todo lo que quieran, pero no hablen de la unción pastoral, no digan los pastores, digan el pastor tal, pero no digan los pastores, porque eso es otra cosa. La unción pastoral es una unción divina, divina, hermano, y se debe ayudar de la misma manera, tal vez, yo diría en esta hora, de la misma manera como se habla contra los pastores, bueno, también deberían, por pastores que han cometido errores, bueno, es de la misma manera como hablan de aquellos, debieran ir en ayuda de aquellos pastores que en distintas partes del mundo están dando un sacrificio por mantener la iglesia en pie, por predicar la palabra de Dios. Algunos tienen humildes congregaciones que ni siquiera bancas tienen donde se reúnen. Bueno, yo le pediría a todos a estos que se enjuagan la boca con el ministerio pastoral, metan la mano del bolsillo y ayuden a esos pastores que son hombres buenos, que son hombres santos, que están predicando la palabra del Señor y que están abriendo sus puertas para que muchos lleguen y reciban bendición a través de la palabra de Dios. Pero esto no lo hacen. Porque el objetivo de esto es solamente, como dice la Escritura aquí, como son contumaces, como son atrevidos, solamente pretenden despreciar y hablar mal de las potestades superiores. Esta es la cizaña. Esta es una cizaña que se metió en el campo de la fe. Hermano, no hay cosa que me moleste cuando un hermano escribe y habla del pastor. No da nombre, pero el hermano escribe y habla del pastor. Escribe, habla del pastor. ¿Para qué? ¿Para qué habla del pastor? Un hermano hablando del pastor. No tiene nada que hablar con el pastor. Si alguien quiere decirle algo al pastor, que se lo diga en la cara, pues. Que se lo diga en la cara, que lo llame a conversar con él, que se siente a conversar con él y le diga al pastor, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo con usted con esto. Y el pastor le dará las razones, pero que se lo diga mirando a los ojos, pues. Eso es lo que corresponde a un varón de Dios. Pero claro, esto no lo pueden hacer los carnales, porque el carnal de por sí es cobarde, pues. Si el carnal tiene el corazón del diablo y el diablo jamás ha sido por su esencia, es la mentira, la cobardía y todas esas cosas. Entonces el carnal es así, no tiene la capacidad de ponerse frente a los ojos, hermano, de otro varón y poder conversar cara a cara con él. Yo veo a un Natán que corría el riesgo de que el rey, el hermano, lo mandara a matar, pero le dijo en su cara al rey y le dijo, ese pecador eres tú, ese culpable eres tú. Tú eres el que ha fallado, y se lo dijo en la cara. No le mandó una carta desde lejos, no le escribió una carta para decirle, mire, esto es lo que yo siento por usted. No, fue allá al mismo palacio. Y en el palacio, frente a él, le hizo ver el pecado que él estaba cometiendo. Pero obviamente estamos hablando de un Natán.
de un verdadero profeta de Dios, de hombres de Dios. Por eso Pedro aquí dice que estos contumaces son los que desprecian el señorío. Los llama contumaces que no tiemblan cuando hablan mal de las potestades superiores. Le decía a ustedes que en estos últimos años personalmente vengo viendo el daño que causan estos falsos creyentes dentro de la iglesia del Señor y también a su familia. El apóstol Pedro nos dice claramente que estos que no respetan el señorío, estos que no respetan la autoridad que Dios ha establecido, que son carnales, dice, viven para satisfacer su carne y no viven para Dios. Desprecian la autoridad y la maldicen. Hablan, dice el apóstol aquí, de los que no entienden. Por eso antes los traté de ignorantes, porque hablan de lo que no entienden. Son como las bestias brutas, en otras palabras, como también dice otra versión, pero hay una versión que dice que son como las bestias brutas, hermano. Son inmundicia, dice la Escritura, y son manchas en nuestras congregaciones. O sea, son una mancha en el cuerpo de Cristo. Se recrean en sus errores y sus ojos están llenos de adulterio. Estos son los falsos maestros a los cuales se refiere el apóstol Pedro, que en vez de ser oveja, el apóstol Pedro habla fuerte. Dice que esto en vez de ser oveja, el apóstol Pedro, no yo, el apóstol Pedro dice que son puercos y que son perros. Usted lo puede leer en la segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Dice que la puerca lavada y el perro, dice, vuelve atrás a comerse una vez su vómito. Entonces los trata, a estos los trata, así los trata el apóstol Pedro, a estos que están, hermanos, en la condición carnal y que no tienen ningún respeto por el señorío de Dios. Por el señorío de Dios. Y como están en la carne, sus ojos están oscuros, no ven la diferencia, no la ven. No ven, no entienden la diferencia, no distinguen entre lo blanco y el negro. Y para ellos todo está oscuro. Todo está oscuro. Y la verdad que no. El Señor también tiene varones en este tiempo del fin que están defendiendo la verdad. Que están defendiendo la verdad y que están allí, hermanos, parados para defender la palabra de el Señor. Llama a la iglesia a que si su pastor es fiel, defienda a su pastor. Defienda a su iglesia. Y no ayude colaborando con los carnales. Y apoyando a carnales para que destruyan lo que tanta bendición le ha reportado, hermanos. Y esto es lo que duele. Esto es lo que duele. La iglesia le ha reportado bendiciones a algunos materiales y espirituales. Le ha reportado la iglesia. Sin embargo, estos mismos hermanos son mal agradecidos. Son mal agradecidos con el siervo que está por delante. Son agradecidos con la iglesia. Porque cuando tienen sus problemas, hermanos, al más mínimo problema en su actitud carnal, la emprenden contra el ministro. Y tratar de destruirlo, porque saben que se lo destruyen a él, también destruyen la iglesia y quieren ver la iglesia destruida. Pero vive Dios, donde haya un varón que esté con el corazón de Dios y el Espíritu Santo esté en él, tendrá espíritu para soportar toda lluvia impetuosa, todo viento impetuoso, todo, hermanos, corrientes o ríos que vengan fuertes. Sabemos que Dios levantará bandera y nos dará la victoria que nosotros hemos, hermano, alcanzado. De tal manera que en este tiempo del fin, la iglesia se encuentra en una crisis y es una realidad que nadie la puede negar. Y lamentablemente muchos pastores, como hermanos en la iglesia, no hemos tomado en serio esta crisis en la cual se encuentra la iglesia en este tiempo del fin. Si pudiéramos nosotros hacer una encuesta y
y en esta encuesta tuviéramos una escala de 1 al 10, con una escala de 1 al 10, y nosotros confesáramos, si nosotros confesamos en esta escala del 1 al 10, ¿en qué escala realmente nos encontramos, nos situamos como hijos de Dios? En una escala del 1 al 10, ¿en qué escala nos situamos? ¿Se situaría la iglesia en su condición de hijo de Dios? Yo creo que con mucha dificultad llegamos al 5 dentro de la iglesia, con mucha dificultad, porque hay una crisis espiritual que es palpable en la iglesia y vemos que esta crisis se refleja porque cada día la palabra de Dios es menos importante para los creyentes. Y esto se refleja cuando nosotros miramos la iglesia. Se refleja, en eso se refleja. Cuando miramos la iglesia, ¿cuántos se esfuerzan para venir a oír palabra de Dios? Hermano, en esta ausencia espiritual, hermano, de darle muy poca importancia a la palabra de Dios, refleja la condición del creyente en este tiempo. Pero tiene apariencia de ser un buen cristiano, pero sin embargo, cero importancia a la palabra de Dios. Y la palabra la acomoda a su regalado gusto. Habla de amor cuando le conviene. Habla de santidad cuando le conviene. Habla de temor de Dios cuando le conviene. Todos los demás son malos e injustos. Él solamente es justo, pero no está en la iglesia. No obedece a la palabra de Dios. No viene a oír palabra de Dios. Esta es la realidad que vemos nosotros en estos días. Hay una falta de importancia a la palabra de Dios y muchos están más atentos escuchando alguna orden que reciben de un hombre más que oír la palabra de Dios o el consejo que escucharon en la televisión, como una vez me dijo alguien por ahí y yo le hice una crítica, me dijo, no, usted está equivocado porque esto lo dijeron en la televisión. Yo le dije, pero ¿cómo va a ser la televisión más importante que la palabra de Dios? Yo le estoy hablando lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice la televisión. En eso se refleja, hermano, en eso se refleja el desprecio que hay en este tiempo de la palabra de Dios, y esa es una verdadera crisis, pues, hermano. El apóstol Santiago dice, ahora os jactáis en vuestra soberbia. Pero toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Lo que dice, la está diciendo el apóstol acá, que los que pecan son precisamente aquellos que tienen el conocimiento de Dios. Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ese es el pecado. Las crisis son situaciones graves. Cuando hablamos de crisis dentro de la iglesia, estamos hablando de una situación grave. Crisis es una situación grave y difícil, que de alguna manera detiene nuestro desarrollo, detiene nuestro crecimiento, detiene nuestro proceso, ya sea físico o espiritual. Las crisis detienen el crecimiento, sea físico o espiritual. Por eso que los padres se preocupan que los hijos sean sanos, mentalmente y también físicamente y espiritualmente, porque la única manera que van a crecer sanos, necesitamos en la iglesia también que la iglesia crezca de manera sana para que pueda soportar cada crisis, pero la crisis afecta el estado de crecimiento y el desarrollo espiritual. Acuérdense que acá vemos un ejemplo entre un matrimonio. Había uno que la crisis la soportó bien. La soportó bien. ¿Por qué? Porque él estaba en un estado espiritual. La soportó bien. Perdió sus hijos. Perdió sus bienes. Lo perdió todo. Pero soportó la crisis, la soportó. ¿Y por qué la soportó? Porque su corazón
estaba bien desarrollado espiritualmente. La pudo soportar y me refiero a Job. Pero sin embargo, viene la mujer y le dice, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Ahí vemos los dos estados. Un estado que la crisis le afectó. ¿Y por qué le afectó? Porque precisamente tenía falta de palabra de Dios. No estaba muy cerca de Dios. Y no estar cerca de Dios, no oír o despreciar la palabra de Dios, hermano, hace que nuestro desarrollo sea muy pobre. Por eso que decíamos antes, hermano, que la iglesia hoy día, cada vez para la iglesia en este tiempo, es menos importante la palabra de Dios. Porque si fuera importante la palabra de Dios, todos correrían a las iglesias, a los días de reunión, porque hay que escuchar el mensaje de la palabra de Dios, como nosotros corríamos en los tiempos pasados, cómo corríamos, hermano, para llegar a la iglesia de nuestro trabajo, porque había que llegar a la iglesia, necesitamos escuchar aunque fueran 5 minutos, queríamos escuchar algo de la palabra de Dios, porque sabíamos que luego teníamos que predicar y no íbamos a predicar cualquier cosa. Necesitábamos oír de Dios. Pero eso, hoy día, eso es lo que se ha perdido. En esta escritura, aquí en Job, aparece la palabra integridad. Aún retienes tu integridad, dice la mujer. La integridad tiene que ver con la honradez, pero la integridad habla de una honradez completa, habla de una calidad moral completa. Usted puede leer el Salmo 15. Cuando se habla de integridad, se habla de algo completo, no a media. Yo me estaba acordando que se hace un pan, aquí en Chile por lo menos es un pan que se le llama pan integral. ¿Por qué se le llama pan integral? Me da la impresión, yo no como de ese pan porque no lo necesito. Me da la impresión que ese pan tiene muchas más propiedades. Me da la impresión que ese pan, si le llaman integral por lo menos, si no están mintiendo con la palabra, significaría que ese pan está más cerca del trigo. Es más cercano al trigo, de donde sale la harina. ¿Ya? Entonces, hermano, significa que ese pan tiene todas las propiedades que tiene el trigo, que no se le quitó nada. Eso habla también, hermano, de la integridad total que tiene que tener el creyente. Hoy día le hablaba a mi esposa de algo que vi por ahí, de un adúltero pero honrado. Adúltero pero honrado. Dicen que este adúltero llegó a un supermercado y fue a pagar su cuenta, a pagar la cuenta. Y él pagó con 10.000, pero la cajera se equivocó y le dio vuelto de 50.000. Como si había pagado con 50. Le dio vuelto. Y el hombre le dijo, no, dijo, usted está equivocado, yo le pasé 10.000. Y estaba por ahí el gerente, se dio cuenta y le quiso sacar una foto porque quería subir a las redes sociales para contar porque dijo, en este tiempo no hay hombres honrados. Le dijo, no, dijo, no me saque la foto porque con la mujer que ando no es mi mujer. Así hay muchos cristianos hoy día también. Así hay muchos cristianos adúlteros pero honrados. Hay muchos cristianos, hermanos, que sirven al Señor que parecieran ser honestos pero no son integral. Como este varón no era integral. Era honrado pero tenía el otro problema. No era integral. Job aquí era integral. Era tan integral que él dijo, el Señor dio, el Señor quitó. Y sea el nombre del Señor glorificado.